bienvenidas, bienvenidos. Habíamos conversado para poder tener esta reunión y poder conversar con ustedes para conocer un poco sobre la realidad de lo que es la fibromialgia aquí en Quito, en Ecuador, y también cómo están ustedes, cómo se encuentran como pacientes de fibromialgia. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera conversar sobre eso en este momento con nosotros. Buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto, mi nombre es Luz María Moreno. María, Realmente, buenas noches, bienvenida. gracias. Primero le agradecemos el hecho de darnos un espacio y darse el tiempo para escucharnos, ¿no? Entonces eso realmente es muy valioso para nosotros. Entonces, bueno, nosotros padecemos una enfermedad un poco desconocida aún aquí en el país. En otros países ya más desarrollados como España, Estados Unidos, esta enfermedad ya está un poco más catalogada como una enfermedad discapacitante y la gente tiene acceso y derecho a un tratamiento digno, se podría decir, ¿no? Ya que nosotros pues, tenemos padecemos una enfermedad que nos afecta a nuestros músculos, a nuestro sistema muscular y esto nos causa dolor, ¿no? Un dolor que a lo mejor para otras personas es mínimo, para nosotros es como que se agudiza, ¿no? El dolor. Y hay días que nos duele realmente todo. O sea, hay veces que uno no puede especificar exactamente qué es lo que a uno le duele, porque nos duele todo, o sea, nos duele estar acostadas, nos duele estar sentadas, nos duele estar paradas, y obviamente este dolor y esta enfermedad nos ocasiona otros aspectos también como una parte psicológica, se podría decir, o sea, nos afecta en la parte mental porque nos da depresión, porque obviamente uno se empieza, su calidad de vida cambia totalmente, uno empieza a tener un deterioro de la calidad de vida muy grande y por ende el de nuestras familias, porque hay días que nosotros no podemos levantarnos de la cama y tenemos un agotamiento crónico. Entonces, obviamente, si antes trabajábamos 8 horas bien, de repente ya podemos trabajar 6, 4, 3 horas y en el trabajo no nos entienden y piensan que nos inventamos y piensan que estamos exagerando. Entonces, obviamente, esto también nos empieza a generar una frustración. Nos genera una frustración el vernos que las personas no nos entienden, que piensan que mentimos. Entonces, muchas veces tenemos problemas de depresión, problemas de ansiedad, nos generan problemas, como todo esto, ¿no? Todo es como una cadena, entonces esto empieza a generarnos problemas gástricos, porque obviamente la situación emocional a la que vivimos nos empieza a afectar también a otras cosas, ¿no? Como el estómago, una gastritis, un colon irritable. Entonces sí nos genera muchos problemas, ¿no? Dentro de esto, en las familias, nuestros hijos a veces no entienden que estamos enfermos y que, o sea, lamentablemente, hoy no tenemos energía para levantarnos y jugar, o a lo mejor hoy no tenemos energía para poder levantarnos y hacernos un café. Y cuando vamos a un hospital, vamos a una clínica, piensan que es un problema psiquiátrico, que simplemente queremos llamar la atención y no tenemos acceso a una salud digna, a más de que la paguemos. ¿O Pero que es no todo el mundo. depresión? ¿Perdón? O también lo podrían confundir con depresión. Con depresión, claro, un problema psiquiátrico. Entonces piensan que estamos inventándonos el dolor y no nos hacen caso. Entonces a veces tenemos que recurrir a lugares privados y obviamente los especialistas en fibromialgia son lugares costosos porque no cualquier persona la puede manejar. Un fisioterapeuta, si no sabe manejar la fibromialgia, en vez de ayudarnos con un masaje descontracturante, nos causa un daño terrible, porque digamos, los puntos gatillos que los llaman ellos, o los puntos de estos, a una persona que no padece esto, le aplastan hasta como que el nudo deshacerlo, ¿no? Entonces las personas se sienten bien, pero en nuestro caso, al momento de hacer eso, eso nos genera más dolor dentro de 2, 3, 4 horas, o al otro día no nos podemos ni parar. O sea, entonces nos genera más dolor. Entonces, para buscar un especialista que realmente pueda manejar esto, son lugares muy costosos, ¿no? El tipo de medicina que debemos usar a veces es muy costosa y no todo el mundo tiene el acceso a esta medicina o no todo el mundo tiene el acceso a este tratamiento. Entonces hay gente que se ha visto obligada a renunciar a sus trabajos. Hay personas o compañeras de nuestro grupo
que han tenido, que les han botado el trabajo a veces porque presentan muchos certificados médicos o porque dicen esta persona siempre está enferma o no tiene ganas de trabajar y han llegado a tal punto que han tenido que salir de sus trabajos. Y obviamente eso ya en el entorno familiar genera más problemas porque yo tengo que salir de mi trabajo, la economía de mi hogar es un problema. Entonces empiezo a tener más estrés, empiezo a tener más preocupación y mi enfermedad empieza a desencadenar una crisis, que son las crisis que nosotros tenemos cuando estamos sometidos a mucho estrés. Entonces esto nos desencadena una crisis y nuestro cuadro se empieza a complicar nuevamente. Entonces realmente nosotros buscamos de que tanto la sociedad, las autoridades, nuestra propia familia, ¿no? Porque hay muchas veces que ni siquiera a lo mejor los esposos, los hijos, los hermanos, los padres entienden y hay o sea, ni siquiera la familia cercana a veces entiende a las personas. Entonces nosotros buscamos que esto sea ya algo o sea, de salud pública, donde realmente la gente vea que esto es verdad, no es un cáncer, no es un lupus, no es una leucemia, pero igual nos genera muchos malestares. Igual es una enfermedad discapacitante porque la gente llega en un punto en el que no puede hacer muchas cosas. Hay compañeras que han tenido que someterse a muchas cirugías para que logren llegar a un diagnóstico. Compañeros que han sufrido años de años, o sea, porque pasan de médico en médico, de especialista en especialista, y han tenido que sufrir años y han ingresado a un quirófano 5, 6, 7 veces buscando un diagnóstico y resulta que recién al final, después de haber sufrido 10 años de dolor, llegan a saber que era una fibromialgia, ya que esta enfermedad solo se puede diagnosticar en base de descartando otro tipo de enfermedades. Entonces, cuando entramos hay que descartar que uno tenga un lupus, perdón, una enfermedad reumática, o sea, hay que descartar otro tipo de enfermedades inmunes para lograr ver lo que tenemos, ¿no? Entonces, si las personas no están especializadas en esto, pasamos años, o sea, años sufriendo dolor hasta que lleguen a nuestro diagnóstico. La mayoría de ustedes han sido diagnosticados con fibromialgia a través de tratamientos o especialistas privados, o alguno de ustedes ha podido tener la posibilidad de tener un diagnóstico a través del sistema de seguridad social público, o sea, del IES o tal vez del sistema médico público, algún hospital público. ¿Han tenido esa oportunidad o no hay oportunidad, no hay ninguna estructura para ello? En mi caso, yo de forma privada. No sé si las compañeras, quienes han tenido la posibilidad de hacerlo en el IES o en algún lugar público, no sé quiénes nos podrían decir. Pregunto esto porque mencionan que en el sistema público no les han ayudado, que en el sistema público no saben de cómo diagnosticarlo, ni tampoco cómo tratarlo. Por eso le preguntaba. Claro, lo que pasa es que este tratamiento es un tratamiento integral el que necesitamos, ¿no? Entonces necesitamos un tratamiento en el que entra la medicina convencional, entra el consumo de medicinas, pero obviamente esto tiene que ir de la mano de un psicólogo, de la mano de un fisioterapeuta y de la mano también de algunas terapias alternativas. Entonces a veces uno va al IES y le dan turno para el psicólogo cada 3 meses, porque es a lo que hay. Pero si tú vas cada 3 meses al médico, al psicólogo, no es el tratamiento que nosotros necesitamos, ¿no? Porque al inicio, para poderlo superar o algo, debemos ir más seguido. O nos dan turno para ir cada 15 días al rehabilitador, y eso no es lo que nosotros necesitamos. O la medicina que el IES te da es solo paracetamol, y eso no es lo que nosotros nos ayuda. Creo que Verónica quiere Sí, Verónica, comentar justamente, algo. Ceballos, bienvenida. Usted ha pedido la palabra. Tendría que activar su micrófono para poder contestar. Gracias. Listo, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias por la apertura para visibilizar mejor nuestra situación. Pues sí, quería Creo que tiene que compartir que en mi acercarse un poco al caso, micrófono, tal vez porque no se le escucha bien. Perdóneme. a ver, permítame un segundito, no se preocupe. No sé si ahí se me escucha, ¿no? Sí, se escucha mucho mejor. Ya, bueno, le decía que muchas gracias por la apertura para visibilizar más nuestra situación. En mi caso, quería compartirles que sí, que a mí sí me diagnosticaron en el IES, a mí me diagnosticaron la fibromialgia. Sí fue una atención integral, a mí me vieron entre médico de medicina interna, neurología, traumatología, fisioterapeuta y psiquiatría. Ciudad, Claro que en mi perdón. caso,
y psiquiatría también. En mi caso es un poquito diferente porque, bueno, yo vengo arrastrando también otra enfermedad crónica, que es la endometriosis, que tampoco está visibilizada en el país. Son enfermedades bastante debilitantes e incapacitantes y no se les da la validez necesaria. Yo también soy operada de la columna, tengo implantes a lo largo de absolutamente toda la columna y los dolores crónicos de estas situaciones me llevaron a decaer en una fibromialgia. En este caso, como le digo, yo vengo sufriendo de dolores desde los 14 años, actualmente tengo 39 años. A mí me diagnosticaron la fibromialgia aproximadamente hace 4 años. Eh, por parte del IES, yo sí recibí medicación requerida para esta enfermedad, pero es una enfermedad tan complicada que a veces el cuerpo actúa ante la medicación durante las 2 primeras semanas y después de eso ya no reacciona, ya no se apacigua el dolor, sino más bien empiezan a salir los efectos secundarios de las medicinas. Es tanto así que a mí incluso el fisioterapeuta del IES me recomendó buscar terapias alternativas como apoyo para esta enfermedad. Entonces, claro, o sea, ellos mismos desconocen cómo ayudar, cómo apoyar, o sea, tratan de ver posibilidades, pero realmente no tienen acceso. Y como decía la compañera, claro, las consultas son cada 3 meses. Sí, mandan la medicación cuando hay medicación en el IES, ¿no? Ya sabemos también la escasez de medicación. Mandan la medicación para 3 meses y cada 3 meses nos evalúan, pero no es lo que nosotros necesitamos. Realmente nosotros necesitamos un apoyo constante, permanente y mucho más integral. En mi caso, lo que son terapias alternativas sí me han ayudado mucho más que las terapias médicas de medicaciones de alópatas, digamos, ajá, me han ayudado muchísimo más, pero estas son terapias que no ofrecen, por ejemplo, el sistema público. Entonces, toca buscarlas por fuera del sistema público y eso implica un costo bastante alto. O sea, son enfermedades realmente costosas y que, como decía la compañera, también no solamente afectan a la persona enferma, sino que resulta que es una cascada de afectaciones a nivel familiar, a nivel social, en nuestro ambiente laboral. Muchos tenemos que salir de nuestros trabajos, a muchos nos botan de nuestros trabajos por nuestras limitaciones, por nuestros dolores, por nuestras incapacidades, y son cosas que no entienden. Realmente la gente no logra entender porque nos ven en la calle y nos ven perfectas. No parece que tuviéramos absolutamente nada y no saben que nos duele la planta de los pies y no podemos caminar. No entienden que nos duelen las manos y no podemos teclear. O sea, son cosas súper, suenan hasta dramáticas a veces cuando uno lo cuenta y no son visibles, lamentablemente. O sea, una persona ciega obviamente no puede ver y es entendible, es comprensible y es adaptable. En mi caso, por ejemplo, por las barras en la columna, yo tengo calificación de discapacidad, tengo carnet de discapacidad, pero aquí en la calificación para discapacidades no toman en cuenta el nivel de dolor. Y el nivel de dolor muchas veces es el más discapacitante en este tipo de cuadros. Entonces, es una situación bastante grave que nosotros tenemos aquí y sí necesitamos un apoyo y una ayuda mucho más evidente de la que realmente tenemos. Usted, Verónica, ¿dónde se encuentra? ¿En qué ciudad se trata? Yo estoy en Quito. Quito, entiendo. Probablemente podría ser distinto el sistema del IES en otra ciudad, tal vez como es la capital, haya más condiciones para poder tratarla. Claro, yo estoy totalmente consciente de que por ser incluso, claro, la capital tenemos cierta ventaja, digámoslo así. Actualmente, desde diciembre, yo me quedé sin empleo, ya no tengo cobertura en el IES, estoy tratando de ingresar al sistema de salud del Voluntario. Ministerio de Salud, pero o sea, todavía no he tenido apertura para que me traten puntualmente la enfermedad. Como usted entenderá, tenemos que primero empezar con medicina general y Así es, después la así es. evaluación, los exámenes, y es Y de ahí lo van una escala. derivando, lo van derivando, lo van derivando, así es. Sí, sí. Exactamente, y pasa el tiempo, la medicación ya no existe, o sea, ya no tengo acceso a la medicación y todas esas, por ejemplo, actualmente me siento, en este momento yo tengo una crisis súper tenaz, estoy con un dolor e inmovilidad en las piernas, no puedo moverlas, no puedo caminar bien, tengo 2 niños pequeños, uno de 8 años y uno de 6 años, usted entenderá también lo que implica eso, o sea, son niños que entienden muy bien mi situación, pero me mata el corazón cuando me dicen, tranquila mami, no juegues con nosotros porque sabemos que estás mal. Entonces el alma, la mente se va carcomiendo, uno va muriendo por partes porque realmente es terrible, o sea, sí, es súper fuerte.
Ahora, tomando en consideración esto, que no son muchas personas las que sufren de fibromialgia y también que no hay mucho tratamiento, no hay mucha información profesional de los médicos ni tampoco del sistema público, ustedes se han asociado, se han organizado. Y me comentaba, por ejemplo, la señora Andrea Parra, que ustedes no son muchos en el país, que tienen un registro solamente de 20 personas. Eso es lo que me parece medio extraño. Realmente, yo creo Pues, que eso no es tan real. O sea, yo conozco mucha gente que se queja de los dolores puntuales característicos de fibromialgia, pero como le digo, a los médicos no le califican directamente de fibromialgia o de fatiga crónica, que también es una asociada a nuestra situación, sino que simplemente dicen estrés, lo califican como estrés. O muchísima gente yo conozco, o depresión entre ellos o algo así. ajá, mi propio padre, él sufre de dolores justamente en los puntos gatillos. Yo como ya conozco la enfermedad, a mí ya me diagnosticaron, yo estoy consciente de que él sufre fibromialgia. Me pongo a recordar la situación de mis abuelos. Yo sé que mi abuela sufrió fibromialgia, pero como le digo, como es tan desconocido todavía para muchos médicos aquí en el país, lo catalogan o como estrés, o como cansancio, o como depresión, o como incluso llegan a decir que son hipocondríacos. Claro, y también como existen medicinas que se pueden comprar en farmacias con respecto al dolor, ¿no? La gente seguramente debe tomar muchas medicaciones, incluso usar drogas para poder solventar este tema del dolor, ¿no? La marihuana, Exactamente. sin saber que lo que Exactamente. tiene es una enfermedad. Exactamente. Incluso, o sea, yo le puedo confirmar, hay mucha gente famosa incluso que sufre esta enfermedad. Un caso, pero súper palpable, es de Lady Gaga. Nunca nadie entendía por qué ella suspendía tantos conciertos cuando ella ya salió al público y dijo, bueno, yo sufro de fibromialgia Sí, y lo esta es mi escuché. situación y yo no puedo. O sea, es una situación súper complicada, súper difícil y la gente no lo entiende, no lo conoce. Yo, personalmente, por mis dos enfermedades de dolor crónico, aquí en el país, como le digo, no son tan reconocidas y tan bien tratadas, o sea, reconocidas como tal. Yo he estado investigando mucho organizaciones a nivel mundial e incluso empecé a seguir muchas fundaciones y organizaciones en España, en Europa, donde también están luchando para justamente que sea más visible la enfermedad, ¿no? Allá en España ya han incluso logrado que les califiquen con discapacidad y para darles la baja con pago ante esta enfermedad, Y porque es bueno, así de En discapacidad. Europa funciona distinto el sistema de salud que acá. Tú tienes lo sé porque mi madre también tiene un problema médico que le impide trabajar y ella tiene una subvención, una ayuda como una discapacidad. Aquí existe una ley de discapacidades, pero que en muchas formas sirve para traer los importados de alta gama y para que alguna gente que usa lentes tenga descuentos en impuestos, pero en el caso de ustedes, ¿cómo ustedes han sentido un beneficio con la actual ley o creen que le falta a esta ley de discapacidades del Ecuador algo que tenga que ver con ustedes? ¿Cómo es esto? Como le digo, yo personalmente yo soy calificada con discapacidad, pero por el hecho de que yo tengo implantes en la columna. Yo he Mm. solicitado una recalificación, fui a una recalificación y apenas me subían 2 puntos. O sea, la eh, fibromialgia no la toman como una discapacidad. para nada, Porque, para nada. O sea, porque el problema es que la fibromialgia es una enfermedad principalmente que presenta dolor. Y el dolor no es un factor calificante como discapacidad en este país. Y es algo absurdo, porque o sea, como le digo, el dolor es muchas veces más discapacitante que una prótesis de rodilla. O sea, yo puedo tener la prótesis de rodilla y muchas personas que tienen una vida perfecta porque hicieron una excelente rehabilitación con la prótesis. Sin embargo, tienen un nivel de discapacidad, tienen una calificación de discapacidad. En cambio, nosotros tenemos un factor de dolor totalmente discapacitante, no nos permite levantar de la cama, no nos permite levantar los brazos, no nos permite caminar y no lo califican como discapacidad, como un factor discapacitante. O sea, realmente a mí me enseñaron, porque yo me quejé cuando me recalifiqué, me enseñaron el cuadro de valorización de el discapacidad CONADIS. y no hay ningún factor en el que califiquen el dolor.
De acuerdo. Ahora, siendo así, muchas de ustedes, me parece también interesante que su organización sea más de mujeres, ¿no? ¿Existen varones dentro de esta organización? Sí, sí tenemos compañeros que también sufren fibromialgia. Sí, sí los tenemos. Pero no son muchos. Realmente, aparentemente es una enfermedad que afecta mucho más al género femenino que al género ¿O los masculino. varones tienen la Eh, y vergüenza por el machismo de no querer aceptar que tienen dolores, que tienen una enfermedad que les impide poder trabajar y que no es vaguería, no es pereza, sino es realmente una enfermedad? Claro, Por la puede la ser, o cultura sea, machista. puede ser un factor realmente, sí, pero como le digo, yo sé, conozco hombres que sufren de este Como problema, el caso de pero su tampoco padre. lo gritan a los 20 vientos, ¿no? Más bien lo manejan muy perfil bajo. Ujú. Claro, es que el hombre no acepta, no admite su debilidad física. Ese es un tema de machismo. Y eso causa que los hombres sean más proclives a morirse en el Ecuador que las mujeres. Y Sí. un gran porcentaje más mueren en Ecuador hombres que mujeres. Y simplemente por no aceptar que necesitan ir al médico, se lo guardan, se lo callan. O simplemente no lo toman en consideración, lo cual es malo, ¿no? Es bastante peligroso. Volviendo al tema de la fibromialgia, ¿existe alguna institución, no sé si me pueden responder, además de las que ustedes están participando, existe algún centro de investigación, las universidades en el Ecuador, alguna universidad, alguna institución internacional que esté trabajando en el Ecuador para hacer una investigación, un sondeo, para poder tratar y también diagnosticar esta enfermedad? ¿Hay alguna institución así en el Ecuador? Yo Este, desconozco. no, que yo sepa, no. No he escuchado. No, yo tampoco conozco. Disculpen por estar con la cámara apagada, pero estoy atendiendo a mi bebé. Está bien. Pero con respecto a lo del carnet de Conadis, yo les decía a las compañeras en el chat que a mí, bueno, me despidieron en mi empresa en la que yo laboré en Confiteca y fue porque esta enfermedad, yo empecé con los dolores en un diciembre, justo por la pandemia, entonces se confundió hasta los dolores de pandemia y, aquí en Quito me dieron, yo tengo los documentos que me dieron una cita médica con un reumatólogo aquí en el IES de Quito. 6 meses me tocó esperar. Justamente en noviembre del anterior año, del 2021, yo tenía la cita con el reumatología y en octubre a mí ya me obligaron a firmar la renuncia. Me tenían los dos papeles y se negoció prácticamente mi renuncia voluntaria con el despido. Pero yo no sé qué tan favorecedor sea el carnet de Conadis, porque les decía a las compañeras que yo desde ese tiempo he pasado de entrevistas en trabajo y en entrevistas y no he podido emplearme y no sé si es que con carnet de Conadis pueda tener un trabajo, porque no sé con qué número de personas con discapacidad vaya a yo competir. Entonces una compañera dijo, claro, es que si el trabajo para sanos está complicado aún más con las personas que vamos a tener que competir con personas con discapacidad y se va a reducir las posibilidades de fuente de empleo. Entonces, no sé qué tan beneficioso sea para personas que estamos en edad todavía de laborar, que se nos dé un carnet de Conadis. Para mí sería que si es que me logro emplear, sí se logre catalogar como enfermedad catastrófica, fibromialgia, para que el empleador pueda entenderme y no me despida. Esa sería una ayuda que me darían a mí. Una pregunta, disculpe Gracias. la interrupción. ¿El CONADIS tiene algún sistema en el cual las personas que tienen carnet pueden acceder a una bolsa de trabajo? O sea, que ellos ayuden a colocarles a ustedes en un empleo, porque la ley, según lo que recuerdo, obliga a las empresas a tener un porcentaje de empleados, o sea, de personal que tenga discapacidades. Lo he revisado en CNT, en algunas instituciones públicas antes, no sé cómo será ahora, pero en algún momento hicimos una pequeña investigación y, bueno, no cumplían la norma, tenían que contratar más personal, pero obviamente contratar personal silla de ruedas y eso requería crear, construir ciertas estructuras, rampas y baños específicos, ¿no? Algunas empresas públicas grandes sí podían hacerlo, pero las empresas privadas obviamente no disponen o no quieren gastar en ello, pero en el caso de ustedes, que el sistema de trabajo podría ser con horarios flexibles, con una organización diferente, ¿no?
no se quiere específicamente porque no están ciegas o como ustedes mismos lo mencionan, etcétera, etcétera, pero se puede adaptar a otro tipo de condiciones para que ustedes puedan trabajar en los momentos en que ustedes puedan trabajar. Entonces, no sé si existen estas condiciones en el CONADIS o hay un seguimiento, si ustedes, no sé cuántos de ustedes tienen carnet de CONADIS. En mi Bueno, caso, nosotros, perdón. Bueno, en mi caso que yo tengo carnet, yo no he tenido ningún, yo solicité que me metieran en la bolsa de trabajo y en mi caso yo no he tenido ningún tipo de respuesta, no tuve ninguna ayuda. Yo trabajé en una entidad pública con mi carnet, pero de todas maneras me hicieron terminación de contrato justamente por los permisos médicos que yo tenía que solicitar. Y me hicieron terminación de contrato sin excusas y fue justo después o sea, durante mi periodo de lactancia, que se supone que era ilegal. Usted estaba en Pero una empresa pública y la despidieron por las citas médicas y de paso estaba embarazada. O sea, no, ya había dado a luz, estaba en mi periodo de lactancia. bueno, si quiere le paso a mis abogados para que le hagan la demanda de inconstitucionalidad, porque eso es... Realmente esto ya fue hace 8 años, o sea, y fue justo cuando empezó esto de la ley, la parte fuerte de la ley de discapacidades. Se suponía que estaban en estas épocas, incluso Lenín Moreno estaba luchando por las leyes de discapacidad y todo eso, y ocurrió esto. Pero realmente yo en ese momento, entre el dolor corporal que yo tenía, la atención que necesitaba mi bebé, yo realmente lo dejé pasar. Pero como le digo, en mi situación yo sí he estado solicitando algún tipo de ayuda en el banco laboral que supuestamente tiene Conadis y no he recibido mayor respuesta. Lo que pasa es que, disculpen la interrupción, yo creo que primero tenemos que tener claro que nosotros, nuestra primera lucha y lo primero que queremos hacer es de que nuestra enfermedad sea catalogada como una enfermedad discapacitante, porque hasta la fecha no lo es. Entonces, como nuestra enfermedad no está catalogada como discapacitante, nosotros no tenemos ahorita derecho en ninguna de estas cosas, o sea, no nos dan el carnet, no nos toman en cuenta para nada, ni en un trabajo nos dan un trato especial como a una persona que dicen, ¿sabes qué? Ella no puede caminar por aquí, entonces vamos a poner una rampa o vamos a hacer esto. No, o sea, nosotros no estamos dentro de ese cuadro. Entonces, eso es lo que nosotros obviamente queremos, que nuestra enfermedad deje de ser una enfermedad invisible y realmente la gente ve, o sea, demostrar que estamos enfermos, que esto nos causa una discapacidad y que nosotros necesitamos un trato especial como tienen otras personas, o sea, como le consideran a la persona que está en un tratamiento de quimioterapia o como le consideran a la persona que está en una rehabilitación, que nos consideren también a nosotros. Entonces, eso, por ahí queremos iniciar, o sea, esa es la lucha que nosotros como grupo queremos iniciar, de nosotros poder llegar a las autoridades y que nuestra enfermedad ingrese en las enfermedades discapacitantes. Y Y después de eso, obviamente, no todavía no ha está, o sea, iniciado no este está catalogada. proceso, Hace todavía pocos no ha años, iniciado este ahorita proceso. exactamente no recuerdo hace cuánto tiempo, es que recién la pusieron como enfermedad, porque antes no estaba como enfermedad. Entonces, recién hace pocos años la pusieron ya como enfermedad, pero aún no está considerada una enfermedad discapacitante. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, llegar a la asamblea. Estamos nosotros como grupo preparando un proyecto de ley basándonos un poco en la experiencia que ha tenido Argentina, que ha tenido Chile, que ellos están haciendo esto. Entonces, lo que nosotros queremos es obviamente llegar a las autoridades con este proyecto de ley a la Asamblea para poder ingresarlo, o sea, que sea un proyecto de ley para enfermos con fibromialgia. Nos falta un poco de unidad, sí, porque es verdad, no es que hay pocas personas con esto, porque si hablamos a un porcentaje de nivel mundial, los estudios dicen que el 6% de la población mundial padece esta enfermedad. De ese 6%, obviamente el 4% es de sexo femenino y el 2% de masculino, pero, o sea, no es que hay muy pocas personas con la enfermedad. Entonces, pero ¿cuál es el problema? A mí parecer que yo obviamente no tengo mucho tiempo de diagnosticar la enfermedad, pero yo he conocido algunas personas que se sienten, ¿cómo le puedo decir? O sea, mal, porque como los han juzgado tanto, la gente no cree en ellos, es como que se echaron a morir y decidieron quedarse en una cama con el dolor y no hacer nada. A mí a veces hasta en lo personal me ha dado iras con algunas personas que yo he visto, porque, o sea, yo digo, ¿por qué te quedas así? O sea, ¿por qué no luchas? ¿Por qué no le pones más ganas a esto? Porque obviamente aún podemos mejorar nuestra calidad de vida. Y la gente es como que se desilusionó de la sociedad, de la familia, de las autoridades y dicen, o sea, no quiero mover un dedo porque al final voy al hospital y lo único que hacen es ponerme un poco de tranquilizante, 2 clonazepam, me duermen
y luego me dan el alta y regreso a mi casa con el mismo dolor. Llego a mi casa y mi marido dice, ¿sabes qué ves? Estás loca, hipocondríaca. Entonces como que ya, ahí dejo todo. Entonces eso es lo que nosotros queremos llegar y que nos ayuden a concientizar a toda la gente, aparte a motivar a los que tenemos de esto y ver que juntos, si nos unimos, podemos lograr que nos tomen en cuenta y lograr que se respeten nuestros derechos y nos den un tratamiento digno. O sea, eso es el objetivo de empezarnos a unir como fibroamigos que nos llamamos, ¿no? Ese es el punto de unirnos, de lograr unirnos, captar más gente y luchar juntos por esto, ¿no? Porque como decía Verónica, vamos arrastrando a nuestros hijos, a nuestra familia. A mí, digamos, me dio algunos ataques de ansiedad, porque es verdad, a uno lo catalogan de hipocondríaco porque de repente estás bien y la cabeza te empieza a palpitar y te empieza a adormecer la mitad de la cara. Entonces lo primerito que uno dice es, aquí me voy a morir, me está dando un derrame. Me va a dar un derrame y de repente entonces uno se desespera y le empieza a faltar el aire porque uno no sabe qué le pasa y uno se marea. Entonces uno le da un ataque de ansiedad. Y de repente, digamos, mi hija tenía 10 años y viene y no, mami, respira, yo estaba leyendo, tú tienes un ataque de ansiedad, tienes que esto. Entonces es como que tú vas arrastrando a tu familia y a tus hijos y ya no solo el psicólogo a lo mejor lo necesito yo, sino también mis hijos, porque mis hijos me han visto en esa condición, ¿no? Entonces ahí donde nosotros estamos un plan integral hasta para nuestra familia, para nuestros hijos en especial, que son los pequeños que nos ven en esta situación, ¿sí? Porque hay muchas personas que han perdido sus matrimonios porque los maridos no han entendido. Entonces los dejaron. Entonces es ese el sentido que nosotros queremos, o sea, luchar por esto. Eso es lo que queremos nosotros. Y que ustedes nos ayuden, ¿no? Las personas que tienen los medios, eso nos ayuden a esto. ¿Cuánto cuesta más o menos un tratamiento de fibromialgia mensualmente? Hablemos primero en monto de dinero, más o menos estimado. ¿Cuánto gastan ustedes fuera del sistema público? Lo que pasa es que depende un poco del lugar. Digamos, hay un centro aquí en Quito que te pone la publicidad súper chévere para hacerte ver. Y cuando vas, solo la consulta cuesta $50. Solo la primera consulta con el reumatólogo. Entonces, depende un poco la condición, ¿no? Y luego, y digamos, yo me hacía ver inicialmente donde hubo un fisiatra y me cobraba $60 cada terapia neural. Y hacía de esas 3 a la semana. Y la fisioterapeuta me cobraba $25 y las hacía igual 3 veces a la semana. Y la psicóloga $25 y lo hacía 2 veces a la semana. Entonces, si le sumamos de eso, o sea, es bastante. Pero, digamos, en mi caso personal, obviamente, yo ya tengo otros médicos y todo. Mi esposo es fisioterapeuta y se especializó en fibromialgia y él me ayuda y todo. Pero en la medicina, digamos, yo consumo una pastilla diaria que cuesta $2, que se llama Cymbalta. Entonces cuesta $2 cada pastilla. Si la dejo de tomar, me hago pedazos del cuerpo. Y tomo una pastilla para el dolor que cuesta 40 centavos. Cuando estoy bien, me tomo 2 diarias. Cuando tengo mucho dolor, puedo llegar a tomarme 4. Pero obviamente hay condición de compañeras que toman una similar y que cuesta mucho menos, pero no tiene el mismo efecto. Pero hay otras compañeras que toman 10 pastillas. Entonces sí depende un poco de las personas. O sea, porque hay personas que tienen que tomar 10 pastillas diarias porque tienen, o sea, la fibromialgia les ha ido complicando algunas otras cosas, o las crisis son muy fuertes. Entonces eso sí ya, o sea, varía un poco, pero sí, pero para uno mantenerse bien, debe ir, como digo, a fisioterapia, al yoga, debe irse a los masajes relajantes. O sea, yo pienso que si hablamos más o menos así, esta enfermedad debe costar entre unos $600 mensuales. O sea, si hablamos de, si alguien que pudiera cumplirlo al tratamiento, como es para mejorar su calidad de vida totalmente, entre $600 y $500 de forma privada, por todo el costo que genera. Y existen, una pregunta, perdón, Vanessa y Verónica querían hablar, perdón, disculpen la molestia. Sí, en mi caso, particularmente, como tenía yo las consultas médicas mediante el IES, en la época en la que la tenía, muchas veces no había la medicación que me mandaban a tomar, yo gastaba entre $100 y $150 mensuales solamente en medicación, sin tomar en cuenta lo que serían las atenciones médicas. Pero como dijo la compañera, sí, aproximadamente, yo le echaría números, particularmente, fácil sería como económico entre $300 y $500 la atención correcta que deberíamos tener nosotros para tratar nuestra enfermedad. Vanessa, usted iba a decir algo. Bueno, buenas noches. Primeramente, como dijo Luz Moreno, agradeciendo por el espacio que nos están dando. Mi caso es un poco más complicado. Yo vivo en Loja, que es la última ciudad del país. Por ende, nuestro hospital es más pequeño. Tenemos no por eso menos bella, ¿no? ¿Perdón?
No por eso menos bella Loja. Ah, no, Loja es la ciudad más bella del país. Es la última, pero es la más bella. Bueno, el problema en mi caso es que yo, muy aparte de la fibromialgia, tengo lupus. Yo acudí al CONADIES para que me den el certificado de discapacidad. La respuesta del CONADIES fue, si no le están dando quimioterapia, no se puede dar. Si no le están haciendo la diálisis, no se puede dar. Yo le dije, o sea, tienen que hacerme diálisis cuando ya esté muriendo para que me den el carnet. Dijo, prácticamente sí. En cuanto a las fuentes laborales, tampoco. Es imposible. Yo gané un concurso en el SRI por discapacidad y al final se lo perdió. Al final lo declararon desierto porque hubieron otras personas en el SRI que dijeron, ¿cómo va a entrar una persona que tiene una enfermedad huérfana a trabajar pudiendo darnos a nosotros? Me tuvieron, ya te damos el nombramiento, ya te llamamos, como 4 o 5 meses, al final nunca se dio. Pasó el año, no se dio. Entonces, usted decía en el seguro, yo le oía a la compañera, en el seguro es fácil el diagnóstico y te dan un montón te encadenan a otros médicos. Si tienes amistades, sí. Yo me he hecho atender en el seguro de Loja, el seguro de Cuenca y el seguro de Quito. Por las 3 ciudades he pasado. En el seguro de Loja, a mí me va un poco mejor y igual en el seguro de Quito porque uno tiene malo que bueno sus amistades. Pero en el seguro de Cuenca no. Yo tuve la experiencia que en el seguro de Cuenca la médico que me atendía, que me diagnosticó la fibromialgia, que estoy hablando más o menos de unos 10 años atrás, más o menos. Me dijo, me estaba atendiendo muy bien, se jubiló, regresé a la consulta con una nueva médico y esta nueva médico me dijo, ¿saben qué? Ustedes tienen lupus, tienen fibromialgia y como son pacientes de Loja, tienen que regresar a Loja a hacerse atender. Y en Loja ya les dimos un curso de 24 horas para que sepan cómo tratarlos. No sé a qué médico se le ocurre que con 24 horas van a poder tratar enfermedades tan dolorosas como es en mi caso. El lupus me causa dolor en las articulaciones y la fibromialgia en los puntos gatillos. Así como decían las compañeras anteriormente, son unos dolores terribles que la gente no entiende. Yo tuve que renunciar a mi trabajo porque, como ustedes dicen, yo estaba trabajando en aduana. Y mi jefe ya comenzó a ponerme problemas porque yo tuve que pedir seguidito, en la semana pedí hasta 3 veces permiso para irme al tratamiento en Cuenca. Y ya comenzó a decirme, bueno, tienes que devolverme esos días. Pero si estoy pidiendo permiso con cargo a vacaciones, eso no importa, tienes que devolvérmelos. Pero yo trabajo hasta las 10 de la noche muchas veces porque ustedes me mandan a ver mercancía que detuvieron. Pero igual tienes que devolverme. Entonces, estas cosas no entiende mucha gente. Y uno cuando desconoce de la ley, yo cogí, me hicieron dar iras y renuncié. Entonces me decía otra amiga, no era que renuncies, era que pongas la denuncia en el Ministerio de Trabajo. Y no te tenían por qué aceptar la renuncia, ni tenías por qué salir. Entonces son cosas que uno no entiende. Ahora, con respecto a la fibromialgia, a mí me la detectaron en el seguro en Cuenca. Aquí en Loja me daban medicina, ahora el seguro no tiene ni una sola pastilla. Como decía Luz Moreno, yo tomo alrededor de 20 pastillas diarias. Yo mensualmente, sin ayuda del seguro, gasto alrededor de $3,000 mensuales en medicina. No hay un montón de cosas que te ayude a que te cubran esas partes del dolor. Por lo menos acá en Loja, lo peor es que para coger una cita con fisiatría, para que te ayuden, tienes que apenas para coger la cita con el fisiatra te sale para 3 meses. Luego de coger la cita con el fisiatra para que te hagan la rehabilitación, te dan otros 3 meses más. Han pasado 6 meses. Más fácil es irte
Yo voy bastante a la terapia a la neuroterapia. Aquí cuesta alrededor de $50 una neuroterapia, me la hago cada cierto tiempo, pero tampoco es solo te controla el dolor un tiempo, pero, los centros de salud y a la asistencia médica en sí no funciona. Y no hay quien nos cubra la enfermedad como enfermedad. Ninguna enfermedad. En mi caso el lupus no lo toman en cuenta para la discapacidad. Y los dolores, como decía la compañera, son intensos. Todos los dolores son intensos. Uno más que otro. A veces uno llega, yo una vez tuve una caída, pero llegué al hospital con un dolor del brazo terrible porque me caí, me golpeé feo el brazo, estaba verde, para que me digan en el hospital del IES, me digan, solo es un golpe. Tuve que salir de ahí, ir al hospital militar aquí en Loja, para que en el hospital militar me digan, sí, te tenemos que enyesar. O sea, tampoco es que a uno lo toman muy en serio por la enfermedad. Dicen, es que solo es por tu enfermedad y cosas así. No sé si a alguien más también le ha pasado que a veces le dicen, no, es que la enfermedad. Y hay una cosa, sí es verdad que es algo integral, porque uno en la familia, al principio, hasta cuando le entiendan lo que uno tiene, es terrible. Te haces, eres vago, no te quieres levantar, no quieres ayudar, no quieres hacer esto, lo de acá, se te hinchan las manos, no puedo coger las cosas, a mí se me caen a veces las cosas de las manos y no entienden. En mi caso han pasado años para que entiendan que tengo lupus, que tengo fibromialgia, que tengo un montón de enfermedades. Y eso es terrible. Y después probablemente para los padres la crisis puede ser de decir, tal vez no me cuidé, no la alimenté bien o algo pasó y es mi culpa como padre o como madre. También los padres, la negación de no querer aceptar que sus hijos tienen una enfermedad o algún tema de salud y echarse la culpa a ellos por cualquier condición hace que la gente lo niegue, ¿no? Y los esposos pasan lo mismo, ¿no? O los hijos también pasan por la misma circunstancia de que la negación, bloquear la realidad para no admitir que está pasando algo les complica a ustedes porque no tienen el apoyo en el hogar que deberían tener. Muy poca gente sabe sobre la fibromialgia. De hecho, yo me estoy enterando en este momento sobre lo que ustedes viven y tampoco existe un trabajo adecuado del Estado con respecto, como ustedes mismos lo mencionan, con el CONADIS para poder tratar. Porque el CONADIS simplemente actúa cuando ya tiene algo en su listado de enfermedades catastróficas, pero en el caso de ustedes, como todavía están eso no es lo mismo. ¿Cuánto tiempo llevan en esta lucha? ¿Cuánto tiempo están buscando que esta enfermedad sea diagnosticada como una discapacidad? ¿Alguien tal vez sabe? ¿Alguien ha luchado particularmente también? Porque sé que hay personas que tienen 18 años ya con el diagnóstico. Yo personalmente tengo el lupus 16 años. Y como a los 4 años de lupus me diagnosticaron la fibromialgia, una amiga me dijo, ve para que te den el carnet. En el CONADIS me dijeron, no te puedo dar el carnet, solo con la fibromialgia. Luego se me fue complicando con las otras cosas, tampoco lo he conseguido el carnet. Quise tener una jubilación previa por la enfermedad. Me dijeron, sí, ya tienes más de 10 años de aportación, si lo puedes hacer. Se fueron todos los documentos a Quito y en Quito me dijeron que no es nada discapacitante para jubilarme antes por la enfermedad. Pero ellos no saben el dolor que le causa a uno coger una taza. Yo no puedo pelar una papa porque no puedo mover bien las manos por los dolores. Aquí en Ecuador, no sé si hace qué tiempo lo están haciendo. Con la fundación yo estoy desde el principio con Luz María, con la fundación, estamos desde el año anterior, pero se ha avanzado mucho. ¿Cuánto tiempo tiene la fundación, perdón, Vanessa o Luz? ¿Cuánto tiempo tienen organizadas? Luz, ¿qué tiempo tiene la fundación? Bueno, la tenemos alrededor de 5 o 6 meses, decidimos iniciar. Pero yo creo que esta pregunta la podría responder Ani, porque Ani Luz, ella está un poco más en esta lucha porque ella tenía un grupo de fibromialgia. Entonces yo sí quisiera que más bien ella, porque ella ya estaba en esta lucha algunos años antes. De acuerdo. Bueno, buenas noches, compañeras. Justamente cuando recién comenzamos la reunión, pues le había dicho
Yo inicié con un grupo muy pequeñito en el 2017, más o menos por el mes de abril. Comenzamos a trabajar haciendo conferencias. En mi caso, porque yo estuve dirigiendo todo eso, ¿no? Siempre buscando personal médico que me ayude a dar a conocer sobre la fibromialgia. Luego, en el 2019, asistí a un evento a nivel internacional que era PANGLAR, donde se habla sobre enfermedades reumáticas, y es ahí donde como, como grupo de apoyo, que era mi grupo, nos dimos a conocer, porque no había grupos. Y si había grupos, había muchos que ya estaban cerrados a través de las páginas de Facebook. Se hicieron algunas reuniones con el presidente de la Fundación Pacientes de Ecuador. Y él justamente, pues, Gabriel Orihuela, me invitó a ser parte de esta fundación. Lamentablemente, pues, no se Alguien tiene que alcanzó. poner el micrófono, perdón, Anilu, que le interrumpa. Creo que María tiene una llamada y no... Destaca por sus habilidades en lengua extranjera, asimila rápidamente con... María, sí, ya. Ya la desactivé yo, perdón. Entonces, bueno, igualmente, pues la idea era unirme a esta fundación para tener ese apoyo, ya que se había hecho el intento. Lamentablemente, el formar una asociación, el formar un club o el formar una fundación costaba mucho. Para ese entonces me pidieron como $5,000 de base para poder iniciar con trámites. Entonces, lamentablemente, recursos económicos no hay para ese tipo de cosas, Claro. ¿no? Entonces, por eso es que yo me uní a esta fundación y no se ha avanzado mucho. Nos llegó ya la pandemia y bueno, ahí me abrí yo también del grupo, porque siempre he estado buscando justamente esto, ¿no? El crear una fundación. A tiempo le conocí yo a Luz, conversamos y ella tuvo esa oportunidad, tuvo el apoyo de comenzar con la fundación, porque es una fundación médica donde se da ayuda a los pacientes a costos muy módicos, con profesional médico capacitado, y eso es lo que ha hecho, pues, que nuevamente vuelva yo en este caso a través de mi página, que es Fibromialgia Creando Conciencia, que es como era el grupo también de WhatsApp igual, vuelvan a ver estos contactos, y siempre estamos posteando, estamos mandando información, Luz María con su fundación, yo con mi página, para poder dar a conocer a la gente, primeramente, qué es la fibromialgia, cómo es el tratamiento, y a base de información. Y bueno, hasta aquí pues nuevamente estamos con este grupo donde surgió ya la idea. Yo he tenido mucha información que hemos estado trabajando, hemos hecho con Luz, es un manifiesto para llegar a la asamblea. Y bueno, estamos en esto, ¿no? Que ya una vez que esté todo claro, este manifiesto, sobre todo acorde a las leyes de nuestro país, que eso es lo importante, el llegar a la asamblea, y esperemos pues que en algún momento lleguemos pronto con este manifiesto y podamos ir todas las personas que tenemos fibromialgia y que hablemos, que expresemos qué es lo que sentimos cada uno de nosotros. En mi caso, por ejemplo, a mí me operaron de manguito rotador porque todo el tiempo tenía dolores de manguito rotador. Y usted sabe claramente, usted va al médico y ¿qué es lo que le dicen? Le hacen exámenes, le dan radiografías y todo. Señora, hay que operar. Y uno por la desesperación, operada. Entonces, yo creo que no es justo de que también, digo, Hagan negocio de ustedes. se aprovechen
Y tenemos una compañera, Judith, ella, por ejemplo, le doy el nombre, es una compañera que tiene muchas cirugías. Y cada una de nosotros tenemos diferente tipo de cirugías y es en la desesperación a que nos quiten el dolor. Y Yo, no por tienen el ejemplo, tratamiento adecuado. exacto. Mire, yo tengo las 2 prótesis en los hombros, sin embargo, tengo que seguir trabajando. O ya me encontraron recientemente hernia discal, artrosis, bueno, y una serie de cosas que a uno Porque le va dicen, presentando. porque los que no entienden o los médicos que no saben dicen si hay dolor debe ser por, por alguna rotura, por alguna cuestión de cambio. Exacto. Dicen que es como ser mecánico, ¿no? Al auto no le funciona algo, entonces hay que cambiar la pieza, Hay que cambiar la pieza pero no es, no ese es el caso es distinto, es más complejo. Ujú. De nuestra parte, nosotros con este programa, cuando ya esté listo, lo vamos a enviar a todos los asambleístas que están en nuestra red, que han sido invitados al programa o a otros programas que nosotros hacemos para dialogar sobre distintos temas que, como se llama este programa, Diagnóstico Social, trata justamente, lo crearon médicos, de hecho, psiquiatras para tratar el tema de varios temas, para diagnosticar varios temas sobre psiquiatría, psicología, etcétera, etcétera. Y lastimosamente, debo decirlo, yo como director, mi trabajo se mueve mucho por otras áreas, por la comunicación estratégica y por la política, etcétera. Y obviamente hemos hecho eso, pero no quiero dejar de lado de seguir la línea que originó este programa. El nombre lo pusieron por eso. Un psiquiatra lo puso de esa manera, diagnóstico social, y era porque tenían el sueño de tratar de hablar de estas cosas con la sociedad de una manera más amplia, ¿no? más abierta. No es mucho el tiempo que podemos dar para este tema en este momento. Me gustaría quizás para concluir esta reunión por ahora, no es la primera, no va a ser la última. Bueno, es la primera, pero no va a ser la última. Quisiera yo preguntarles a ustedes qué es lo inmediato que requeriría la organización, qué es lo que ustedes ven que es un apoyo, una ayuda que ustedes necesitan ya y consideran que la sociedad debería preocuparse o saber sobre ello. Yo pienso que aquí lo importante es que se reconozca a la fibromialgia dentro del cuadro de enfermedades, porque no está contemplado, ¿sí? Para la mayoría es una enfermedad psicológica, ¿no? Lamentablemente no es así. Es una enfermedad, sí, de nervio central. ¿Por qué nervio central? Porque desde ahí se comanda todo, ¿no? Y todos los dolores están enfocados. Ahora hay que contemplar otra cosa también, que detrás de un paciente con fibromialgia también va a encontrar otro tipo de patologías. Por ejemplo, tenemos personas lupus con Me han fibromialgia. dicho con lupus, así es. Exacto. Tenemos Artrosis. personas con diabetes, fibromialgia, artrosis, fibromialgia. Yo sé que todas estas enfermedades se llegan a formar, ¿cómo se llama? Estas mialgias que lamentablemente ya se vuelven patológicas. Y en mi caso, por ejemplo, yo tengo enfermedad de Crohn, que es una enfermedad autoinmune que ni siquiera da una en 10,000 personas. Como dicen, yo me saqué la lotería. Entonces, cada una de nosotras tenemos enfermedades que son enfermedades huérfanas que no están contempladas en el ministerio. Y que sí podrían sería ser bueno. y que podrían ser consecuencia del no tratamiento de la fibromialgia, como debería ser. Exactamente, exactamente. Ahora, a mí me parece interesante que encontrar los casos de otras personas que como ustedes pueden prevenir estas otras mialgias posteriores. ¿Qué proceso se está realizando como para poder decirle al público, si ustedes se sienten de esta manera, puede ser fibromialgia y nosotros podemos ayudarles a detectarla? Tal vez hay alguna forma de esto o nadie todavía está trabajando en ello. No, Justamente, lamentablemente. digamos, perdón, Ani, justamente Sí. ese es el objetivo de la fundación, ¿no? Poder diagnosticarlo pronto, o sea, temprano, ¿no? Poderlo diagnosticar pronto para justamente evitar todo esto, para que una persona no ingrese a un quirófano innecesariamente. Entonces nosotros lo que necesitamos es hacerla visible para que la gente vea cuáles son los síntomas o cómo nos sentimos nosotros, entonces ahí las personas pueden decir, yo también
parece que tengo esto, o a lo mejor mis dolores o mi sintomatología puede ser esto. Entonces detectarla temprano y poderla controlar más que todo, o sea, detectarla y controlarla temprano. Ese sería uno de nuestros objetivos, y así no se nos agudiza y no terminamos con más enfermedades. Excelente, la prevención. Bueno, Hugo, dígame. dos palabritas, que es lo que yo, Andrea. bueno, me pasa. ¿Sí me escucha? Sí, claro. Sí, Ya, lo que yo desearía es alguna forma de ayuda de alguna ONG o alguna fundación más grande, como ayuda, valga la redundancia, la Fundación Una Vida Sin Dolor. Y lo hablo públicamente. Yo como me quedé desempleada, los recursos ya se fueron acabando. Soy madre que estoy cabeza de familia de 2 niños, y los pocos ingresos que los hago con pequeñas ventas se van en los gastos diarios. Cuando yo estoy mal, llamo a Luz y le digo, Luz, ¿sabe que esto me pasa? Y Luz, Andrea, vente. Y Luz me atiende, pero me da vergüenza volver a regresar porque el fisiatra gasta inyecciones, el fisiatra gasta en lidocaína, el fisiatra hace su trabajo de 1 hora en darme una terapia, al igual que la terapista alternativa, y es ahí cuando yo puedo vivir y volver a seguir batallando. Entonces, la idea es poder ayudar a la Fundación, a Luz, para pacientes como en mi caso, poder tener el costo que necesitamos para nuestra curación, porque ahorita yo tengo mis crisis y ya no he ido a la fundación. Luz me dice, asiste, Andrea, pero me da la pena también porque me voy con un servicio grande que ellos me dan sin poder retribuir. Eso sería de mi parte, Hugo, la ayuda que yo esperaría de alguien que nos pueda ayudar, por favor. Luz, para terminar entonces con lo que me dice, comenta Andrea, ¿ustedes tienen algún trabajo, algún contacto con el ministerio afín en el gobierno? Tengo entendido, hay varias fundaciones que hablan con nosotros que reciben fondos del Estado a través de, ¿es el Midubi, me parece? Tal vez. Del MIES creo que es. MIES, era M. Realmente aún no lo tenemos, aún no tenemos ese apoyo, porque como lo hemos dicho varias veces, esto es una enfermedad invisible que la gente no la cree, ¿no? Entonces, si a lo mejor las autoridades no la consideran aún, es donde no tenemos aún este apoyo. Entonces, no tenemos apoyo de la parte pública ni nada aún. Entendido. Bueno, esperemos que con el tratamiento de información que hagamos y que sigan divulgándolo, les invitamos a ustedes como organización que utilicen las redes, por lo menos en donde ustedes pueden, llegar a la gente que de alguna u otra manera llegará a la información para que haga el cambio. Andrea me contactó por el Facebook, por cualquier otra red, por cualquier otro programa, por cualquier otra circunstancia que no tenía nada que ver con este tema específico, pero obviamente a las órdenes, y estoy seguro que como muchas personas como nosotros, muchas otras instituciones, organizaciones, podrían interesarse en colaborarles de alguna manera con ustedes. Es lo que yo considero. Hugo, Dime. Hugo, a mí me gustaría, sí que sepan, a mí me diagnosticaron, a pesar de que yo me traté de manera privada por muchos años, a mí me diagnosticaron en salud pública. Llegué yo al hospital de Eugenio Espejo, y del Eugenio Espejo me remitieron luego de que hice todas las especialidades, me hicieron varios exámenes. Aparte lo que yo aporté con lo que hacía en lo privado, y me dieron el pase con un reumatólogo especializado en México que está aquí, muy bueno, y él conocía de la fibromialgia, entonces me diagnosticaron en la Pablo Arturo Suárez. Yo quería esto comentarles como dato porque sí conozco una persona, por ejemplo, una amiga muy cercana que tiene fibromialgia de hace muchos años, y ella tiene la discapacidad por el Seguro Social. O sea, en esto hay que tener quizás un poquito de suerte, o nosotros como pacientes debemos también investigar a los médicos que nos van a dar, porque yo me he tratado con varios reumatólogos, pero solo encontré uno que en realidad supo diagnosticarme, y hemos podido manejar muy bien, a pesar de que tengo una fibromialgia muy, muy alta. No tengo mayores complicaciones realmente, y sí hay
ya una luz en la medicina pública. Es lo que yo Seguramente, quería compartir. y seguramente que este especialista, porque obviamente no por ser profesionales todos son buenos, o sea, en mi profesión lo puedo decir, y mi profesión no es tan científica para nada, pero hay muy pocos que realmente puedo decir que son profesionales de alto nivel. Entonces, sí, debería haber una academia y estos profesionales que, por ejemplo, le atendió a usted, doña Ivonne, deberían capacitar a los otros para que no puedan decirle a alguien como, como Luz, no le quiero diagnosticar porque no me da la gana. O sea, me parece algo absurdo, nunca, o sea, realmente tenemos animales a veces de médicos y no solamente aquí, Sí, yo más bien, en muchos países, ¿no? yo más bien recibí una muy buena opción. Entonces me dijo, mira, Ivonne, no te voy a poner aún en la historia como, solamente la vamos a dejar como posible fibromialgia. ¿Por qué? Porque el momento en que tú entras a urgencias por cualquier otra padecimiento, si se enteran que tienes fibromialgia, primero que está desconocida. Luego, si tenemos la suerte que conozcan, no te van a atender como se debe y no se van a hacer los exámenes que se tendrían que hacer, los estudios que se tienen que hacer, porque de hecho lo van a asociar solo con la fibromialgia y no más. Así es que cuando he tenido episodios como, por ejemplo, una crisis de ojo seco, fui a los especialistas, me hicieron los exámenes y una vez que tuvimos los resultados, que todo estaba bien, que no había sentido de los dolores tan fuertes, no tenía un glaucoma, descartamos un montón de cosas, entonces solamente ahí yo comenté que tenía un diagnóstico previo de fibromialgia y asociamos a eso, entonces ya el tratamiento era distinto. Entonces yo creo que sí, es lo que nos hace falta. Hay muchísima gente que tiene fibromialgia en este caminar. Yo tengo muy poquito tiempo en la fundación, he estado realmente muy de lejos participando, pero sí tenemos que reunir más gente y hacer cantidad. Solamente ahí vamos a poder hacer más de lo que las chicas ya han hecho. Y pues Hugo, con tu ayuda, muchísimas gracias, porque yo me he puesto a No, ver tus ustedes. programas. No, Y, gracias, y gracias, Ivonne. Muchas gracias, doña Ivonne. Tal vez alguien que quisiera comentar algo antes de terminar, por favor, esta transmisión. Sí, por Una ejemplo, en mi cosita. caso yo me contacté en el 2018 con el programa Día a Día y cuando yo estaba con mi grupo de fibromialgia Ecuador Creando Conciencia, como les decía, y ahí pude yo elevar una voz y hubo la presentación y dar a conocer. Lamentablemente yo pienso que siempre necesitamos el apoyo no de una, de dos, sino de todas las personas para sacar adelante. Porque cuando se trata de pedir apoyo, sí es necesario de que todas participen. Entonces, es importante esto. Sí, claro. Es muy importante y bueno, sí sería conveniente también esto, ¿no? Que todos los medios de comunicación, si hubiera esa posibilidad de que haya el poder entrevistar en algún otro medio de comunicación y que esto llegue hasta la asamblea, eso sería bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, si la entrevista fuera a la fundación y nosotros estar ahí todas las personas en la fundación para que vean que no somos ni 3 ni 4, somos muchas personas. Como dicen, a muchos les da vergüenza dar a conocer que tienen esta enfermedad. Otras personas no, otras personas seguimos luchando ya muchos años. En mi caso, yo inicié mi página como Amigas Fibromialgia Ecuador y de ahí le he ido cambiando hasta esta que es la última que con el nombre, ¿no? Pero yo llevo con la página ya desde el 2010, 2011 más o menos, y le he ido cambiando los nombres hasta que ha llegado este nombre y es donde más la gente está conociendo. Entonces, eso es importante. Yo doy a conocer mi enfermedad a través de la página esta de Fibromialgia Ecuador Creando Conciencia. Hacemos a través de una fundación Una Vida Sin Dolor y también como enfermedad huérfana, que es la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad autoinmune que no hay acá y es una enfermedad mucho más costosa. Entonces,
igual tengo mi página para enfermedad de Crohn. Y yo trabajo. Hay mucha gente que me llama a decir, mira, ayúdame, tú que conoces de esto, ayúdame, ¿cómo te cuidas? Y yo tengo los grupos de personas que me llaman y les doy indicaciones, es de mi experiencia. Y he tenido aparte que prepararme, soy certificada en aromaterapia, masajes, aceites esenciales, he hecho fitoterapia, o sea, todo, pero ¿con qué motivo? Primero curarme yo, conocer sobre mi enfermedad, capacitarme, estudiar para poder ayudar a otras personas. Esa es la forma como yo he estado trabajando. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, yo creo que una enfermedad nos hace salir adelante y no quedarnos quietos, sino investigar, estudiar para poder ayudar a otras personas. Como dice María, a veces no tengo dinero, pero a veces tenemos ciertos recursos en casa. Con lo poco que tenemos, poder ayudar a esa persona. Entonces, pero sí necesitamos, ¿no? Sí necesitamos que esta enfermedad se dé a conocer y que tiene que ser a través de la Asamblea Nacional, como es a través de del gobierno, a través del ministerio, pero el asunto es, qué lindo sería llegar hasta el señor presidente Guillermo Lazo y poder conversar y decirle, mire, señor presidente, este grupo somos de esto y de esto padecemos y no se nos atiende. Por lo menos que eso llegara hasta allá, eso sería lo ideal. Claro, de nuestra parte nosotros vamos a procurar hacerle llegar esta información, este programa, este video que hemos hecho con ustedes a tanto a gente de la Asamblea como del gobierno actual, ¿no? Y que ellos entendemos que hay muchas, Ecuador está en muchas crisis, en varias, muchísimas. Y a veces los dolores de un grupo determinado los ven como la loja de las crisis, por decirlo como Vanessa dijo del final del Ecuador. En el gobierno también tienen esa misma situación, ¿no? Ellos tienen un escalafón, una lista de cosas prioritarias, pero esperemos que esta información pueda llegar. Les agradecemos muchísimo el tiempo que ustedes nos han brindado y que de cierta manera no es fácil contar las cosas personales, particulares de cada uno. Ustedes lo están haciendo y creo que es loable para todas las demás personas que vendrán detrás de ustedes por la lucha que ustedes están haciendo en este momento, que es importante, es loable y seguro de haber mucha gente que debe estar con esta enfermedad, pero no ha sido diagnosticada apropiadamente. Así que les deseo una buena noche, gracias por su tiempo, gracias por estar conmigo conversando. Y bueno, yo espero que no sea la última vez. Y si envían información el gobierno central, asambleístas y también ministerios, más información sobre esto, ayudaremos a coordinar tal vez una reunión con ellos para que ustedes puedan conversar con ustedes ya directamente. ¿Les parece? Sí, muchas gracias. Eso sería buenísimo que nos den esa mano de esa manera. Y así, esperemos que así sea en los próximos días. Que tengan buena noche. Una buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Una buena noche, chicas. Hasta luego. Que pasen bien.